Viento Recio, Radio y Televisión, presenta el tiempo de la palabra de Dios. Prepárate para recibir la impartición. En una de nuestras reuniones, llenas del poder y de la gloria de Dios. Porque Él llega justo a tiempo. De las circunstancias y también por encima de la razón y de la lógica humana. Esto no es fácil entenderlo, pero es fácil vivirlo cuando uno aprende a confiar en Dios. Esto es lo que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En dónde está este versículo? Nunca se les va a olvidar. Filipenses 4:7. Amén. Cuando entendemos este versículo y lo practicamos, entonces nos volveremos fuente de paz para aquellas personas que rodean nuestra vida. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:18, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. ¿Saben por qué? Porque la paz de Dios nos lleva a tener una actitud calmada, serena y tranquila. Y aún en medio de la tormenta, y esta así sea muy fuerte, hay que destacar siempre que por encima de las circunstancias difíciles y adversas, por encima de la crisis, por encima de la tormenta, en nosotros, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene que reinar la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que la gente vea que en nosotros se cumple la palabra de Dios. Es que la gente tiene que ver afuera que la Biblia es verdad. Cuando la gente ve en tu testimonio, en tu forma de vivir, en tus formas, actitudes, decisiones, acciones y palabra, la gente ve que la Biblia se cumple. Tú eres el encargado de hacer que la gente afuera crea en Jesús, porque tú eres responsable de que lo que está escrito en ese libro se haga realidad en ti. Nosotros somos responsables de eso. Esto que acabo de decir, de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por encima de una dificultad o un momento de crisis, no es un acto de valentía humana, para nada. Es una acción sobrenatural sobre donde solamente Dios interviene. Se los digo con todo el corazón. Aquí no se trata de ser valiente en la parte humana. Aquí se trata de dejar que Dios obre para nosotros ser el reflejo aquí en la tierra de aquel que está en el cielo. Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz de Dios. Lo repito, una cosa es la paz de Dios y otra cosa es estar en paz con Dios. Son dos cosas completamente diferentes, pero están entrelazadas. ¿Por qué? La paz de Dios es el resultado de estar en paz con Dios. ¿He sido claro? Por eso es que una conciencia tranquila puede dormir en medio de una tormenta. Mire, cuando usted está en paz con Dios, puede venir, se lo digo de verdad, se los digo de verdad, cuando tú estás en paz con Dios, puede venir lo que sea, que podrás estar tranquilo en medio de la tormenta. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice y que su vida fue fundada sobre la roca? Aquel que leyó e hizo. ¿Sí recuerdan la parábola de los dos cimientos? Que la Biblia dice que el río vino y dio ¿con qué? Con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca.
O sea, pueden venir adversidades, situaciones duras, duras de verdad, difíciles. Pero si tú estás bien parado en Jesús, nada te moverá. Es más, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace las dificultades en su vida cuando usted está parado en la roca? Es como si cogieran un martillo y lo clavaran más en la roca. Y uno se va hundiendo más en la roca y se va cimentando más. Porque aquel que oyó y no hizo, se le es comparado con aquella persona que funda su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y el río viene y da con ímpetu contra aquella casa. Y dice la Biblia que grande es la ruina de esa casa. Cuando uno está parado y no es en Cristo, sino en cosas del mundo, esa persona no podrá resistir momentos difíciles en la vida. Tiene que recurrir, tiene que doparse, tiene que recurrir a narcóticos, tiene que recurrir a una cantidad de cosas para poder mitigar un poco siquiera el dolor y meterse en una irrealidad a ver si puede anular por un tiempo el dolor. Eso es imposible. Eso es imposible. En Cristo Jesús hay una paz real y verdadera. Y quiero destacar un versículo en Mateo 8, sí me gustaría que leyéramos un momento, por favor, libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice algo interesante ahí. Es un versículo que muchas veces lo hemos leído, se ha enseñado de él, pero quiero destacar algo hoy en esta noche. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero pregunto yo, ¿qué hacía Jesús? Dormía. ¿Qué hace una conciencia tranquila? Duerme en medio de la tormenta. ¿Y qué es una conciencia tranquila? Es una persona que está en paz con Dios. Y una persona que está en paz con Dios puede tener la paz de Dios. Continúo. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, sus discípulos se maravillaban del Señor Jesucristo. Pero escuchen, ¿por qué se maravillaban ellos? Por algo externo. ¿Cómo hacía algo externo? Ellos estaban maravillados porque estaban viendo que el Señor Jesús, aún la tempestad, y Él podía dominar todas las cosas externas y le tenían que obedecer aún la tempestad, la lluvia y todo lo externo. Pero hay un detalle. ¿Sabe qué es lo que ellos no lograron sentir ese impacto con lo que Jesús hizo? ¿Sabe por qué ellos no destacan? Algo que yo quiero destacar en este momento. Nosotros los seres humanos siempre nos dejamos impactar por las cosas externas, pero muy pocos valoramos las cosas internas que puede estar viviendo una persona. Me explico. Cuando una persona tiene algo, una bendición muy grande, eso nos impacta y nos maravilla. Y podemos decir: Dios, ¿cómo lo está bendiciendo? O cuando una persona sufre una pérdida o tiene un problema fuerte, muchas veces empezamos a hacer esto: a señalar, a criticar y a juzgar. Pero lo que la gente nunca valora es lo que Dios está haciendo dentro del corazón de esa persona. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos se maravillaron por lo externo, pero no se maravillaron por lo interno. ¿Qué cosa? La paz y la tranquilidad que Jesús tenía en medio de la tormenta. Ellos solamente se dejaron maravillar porque la tempestad se calmó, pero ellos nunca se maravillaron de ver la tranquilidad que tenía su Señor en medio de la tormenta. La paz que Dios tenía, que Jesús tenía, es la misma que cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejar y a experimentar en medio de la crisis. Esto es lo que significa la paz que sobrepasa
todo entendimiento, que así haya un momento muy fuerte en su vida, así tú estés pasando por una crisis muy fuerte, hay una paz mayor que sobrepasa todo entendimiento, que es la que tiene que gobernar tu vida. Y cuando eso se logra en tu vida, entonces vendrá claridad, vendrán respuestas, vendrán soluciones, porque solamente tú podrás ver la solución cuando tu corazón esté en paz. Miren, una buena cama te puede hacer dormir profundamente, pero una buena relación con Dios te puede dar el verdadero descanso. Porque una cosa es dormir 2, 3 y 4 horas en una buena cama con un buen edredón. Pero hay mucha gente que duerme un ratico, pero no descansan. Cuando uno encuentra el verdadero descanso, cuando hay una muy buena relación con el Señor. Les voy a decir algo, ¿saben cuál es el mejor orfidal que existe? La presencia de Dios. Ustedes saben que yo he pasado, o hace unos 15 días pasé por una situación muy dura. Me pude haber llenado de pastillas y no haber vivido esa realidad, sino haber pasado completamente dopado toda esa situación. Pero saben que yo necesitaba vivir eso con intensidad. ¿Para qué? Para que llegara un momento álgido, duro, un pico alto de dolor, donde en ese pico alto de dolor pudiera experimentar la paz de Dios. Si yo me dopo y me margino de la realidad, no hubiese experimentado lo que experimenté cuando yo cogí el cajón de mi hijo, lo levanté, me despedí de él y le dije: adiós, hijo, adiós, amigo mío. Y pude empujar ese cajón y dejarlo ahí. Cuando yo hice todo eso, se los digo con todo el corazón, lo hice con una paz sobrenatural. Donde yo esté dopado, esté lleno de pastillas, mi cuerpo esté narcotizado y aislado de una realidad, tal vez hubiese obrado diferente, tal vez no hubiese sentido dolor en ese momento, tal vez, no sé, pero después hubiese sido peor. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque las realidades hay que enfrentarlas. Por duras que sean, hay que enfrentarlas. Y cuando llega un pico duro, alto, cuando llega la cúspide del dolor, es cuando Dios dice: ahora yo te doy mi paz. Y solamente ahí se puede experimentar cuando hay un grado profundo de dolor. Quiero leer un momento, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. Eso es tan importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. ¿Saben por qué dice a continuación ese versículo de que nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar? ¿Saben por qué lo dice? Porque está diciendo: lo externo no puede quitarte mi paz. Vuelvo y lo digo, versículo 7, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué te está diciendo ahí el Señor? Sea lo que sea, debes disfrutar la vida, debes estar en paz. Y el versículo 8 te está diciendo: pero que lo material no te quite mi paz. Es lo que está diciendo el versículo 8. Lo leo. Así que teniendo sustento, versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, ¿qué está diciendo aquí? La Biblia dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. La Biblia no dice que debemos estar sufriendo con lo que tenemos. ¿Por qué lo digo? La aflicción y el dolor es ley de vida. El sufrimiento es una opción. Esto no lo puedes olvidar.
El dolor es una ley de vida. La aflicción y el dolor, lo dije la última vez que prediqué, hoy lo vuelvo a decir. Hay un compañero inseparable en este viaje, se llama la aflicción. Nunca se va a separar de ti, nunca. Porque eso lo dijo Dios mismo. Y además, eso está escrito en la Biblia. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, por eso el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay una diferencia enorme entre el dolor y el sufrimiento. Generalmente creemos que el dolor y el sufrimiento son gemelos y son sinónimos. Y como nosotros creemos esto, creemos que debemos vivir con ellos por largos periodos de tiempo. Y eso no es así. Hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento, pero una diferencia abismal. Dolor emocional es el sentimiento negativo que surge en determinadas situaciones o problemas. Generalmente están relacionadas con una pérdida, con un problema que nos afecta de manera importante. Surge en el instante en que somos heridos físicamente, o también en la parte emocional, o en la parte afectiva, o en la parte sentimental. Ahí emerge el dolor, ahí. Su duración, ¿la duración de qué? Del dolor, es relativamente corta y es proporcional al evento que lo produjo. Puede ser cualquier emoción fuerte que nos afecte. Por ejemplo, la tristeza por la pérdida de un ser querido, eso es muy fuerte. O un quebranto de salud, eso es muy duro. O una quiebra económica, vaya que sí es duro también. O también el que se termine una relación sentimental con alguien. Todo esto son golpes duros de la vida y eso produce dolor. Ahora, el sufrimiento es otra cosa. Póngale cuidado. El sufrimiento va un paso más allá del dolor. El dolor tiene un límite, pero el sufrimiento rompe los límites. ¿Por qué? Porque da un paso más allá. El sufrimiento es la importancia, es la intensidad, es la profundidad y es la duración del tiempo que tú quieras dedicarle a ese dolor. He sido claro, ¿cierto? Nosotros podemos darle mucha importancia a un problema, que le demos a un problema importancia, a una dificultad, a una tristeza o al dolor que nosotros estemos pasando o sintiendo. Miren, cada uno de nosotros tenemos derecho a sentir el dolor, pero ya empezar a sufrir es porque tú quieres. Ya ahí ahí la paz que sobrepasa todo entendimiento no obra en una persona que quiere romper ese límite y quiere empezar a sufrir. Ahí ya no obra la paz que sobrepasa todo entendimiento. El sufrimiento es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. ¿Me hago entender lo que quiero decir? O sea, hay un momento donde por lo que usted está sintiendo dolor, aparentemente se haya solucionado, pero usted quiere seguir sufriendo. Eres tú quien dilata el dolor. Ahí Dios nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque no tenemos ese fundamento en la palabra, porque no tenemos ese conocimiento o simplemente porque no queremos creerle a Dios. Por ejemplo, hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido. Ahora, hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos como el enojo, la rabia, la inseguridad,
la desesperanza y la impotencia. Y además alimentamos estos pensamientos negativos con estas frases: esto es injusto, es que esto no me tenía por qué pasar a mí, yo no me merezco esto, ¿por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo para que tú me hagas esto? Si yo a ti te sirvo, predico tu palabra, ¿por qué me envías esta desgracia? Cuando yo empiezo a pensar así, empiezo a alimentar en mí un sentimiento negativo que va a aumentar en mí el dolor. Pónganle cuidado. Empezamos a alimentar todas las emociones negativas, llevándonos del sufrimiento. ¿A dónde paso? Si yo empiezo a decir, esto es injusto, yo no me merezco esto, yo no tengo por qué estar viviendo esto, ¿tú por qué me haces esto? Ahí estoy sufriendo. Pero de ahí doy otro paso mayor. ¿Cuál es? Empiezo el resentimiento, ¿o no? Y de resentimiento, como continúo alimentando ese pensamiento negativo, se dan cuenta lo serio que es estar alimentando nuestro corazón y nuestra mente con pensamientos negativos. Del sufrimiento paso al resentimiento. Del resentimiento paso a otro estado que se llama amargura. ¿Sí o no? Y cuando yo estoy en amargura, entonces ya me dejo hundir en una prisión llamada depresión. Y cuando yo ya estoy en la depresión, mi vida empieza a enredarse más y me lleno de problemas. ¿La han captado? Todos tenemos derecho a sentir dolor, porque es ley de vida, pero el sufrimiento es una opción. Ya tú verás si continúas, porque si continúas, tu vida va a caer al abismo, porque del sufrimiento pasaremos a resentimiento, luego pasaremos a la amargura, luego caeremos ¿en dónde? En la depresión. Y cuando yo estoy en la depresión, mi vida se vuelve un caos, se me enreda y me lleno de problemas. ¿Tengo razón o no? Tú decides. Tú decides si la paz que sobrepasa todo entendimiento acorta tu dolor, o prefieres no creer en la palabra, resentirte contra él y contra todo el mundo y pasar al sufrimiento. Eso lo decides tú. Eso ya no está en manos de Dios. Dios puede permitir que vivas situaciones difíciles y duras. Y si tú tienes el espíritu correcto y tienes la actitud adecuada, crecerás con esas situaciones difíciles. Y crecerás de tal manera que podrás ser referencia y ejemplo para otros. Y podrás aportarle vida a otros. Pero si en caso contrario, tú dejas llenar tu corazón de resentimiento, de amargura, de tristeza, de agobio, te volverás un problema para la gente que vive contigo. Y tú no puedes volverte problema para nadie. Pase lo que pase, tú tendrás que seguir siendo solución. Amén. David sintió un dolor muy profundo, lo que le pasó a su hijo. Pero él nunca tomó la opción de sufrir, ¿saben? En ningún momento, por el acontecimiento o por lo que le pasó a su hijo. Quiero que leamos un momento, por favor, me interesa mucho que lo leamos. Algo que le pasó al rey David. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, por favor. Tenga la bondad, capítulo 12. Vamos a ver qué le pasó al rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer del 15 al 23. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Eteo había dado a David, y enfermó gravemente.
Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. O sea, el dolor que sentía David hasta ese momento era profundo. Versículo 18. Y el séptimo día murió el niño, y también los siervos de David hacerle saber, y también los siervos de David querían hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y le adoró. ¿Después de qué? Después de un gran dolor. ¿Qué hizo el rey David? Tomó la decisión de no sufrir, sino que hizo lo que tenía que hacer e hizo lo correcto. Fue a la presencia de Dios. ¿A qué? A recibir el reposo y el descanso de Dios. Eso lo está diciendo la palabra. Bien, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, y se levantó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y le adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantaste y comiste pan. Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando yo leí este versículo, yo lloraba leyéndolo, porque me identifiqué con el rey David. Hay una realidad: mi Mateo ya no va a volver, pero yo sí voy a ir a donde está. Cuando yo alimento mi mente con verdades y con realidades, eso es lo que trae la paz de Dios a mi corazón. Para mí es muy duro la noche, porque en la noche me atormentan los recuerdos, es inevitable. Yo me acuesto, empiezo a voltear la cama, lloro al Señor, por supuesto, vienen los recuerdos. Hay algo que me pasa a las 5 de la mañana. Mateo había cogido una costumbre de levantarse a las 4 a estudiar. Y venía a las 5 de la mañana y me decía: papá, hazme algo de comer. Inmediatamente yo me levantaba y le hacía algo de comer. Volví y me acostaba. A las 7 de la mañana me volví a levantar ya para despacharlo para el instituto. Entonces, hay algo, de pronto puede ser un reloj biológico que tengo dentro. A las 5 de la mañana yo abro mis ojos y yo, ¿verdad que está muerto? Uf. Esos son momentos que uno los vive y uno dice: Dios mío, es duro lo que estoy viviendo, pero Señor, en medio de esta tormenta puedo experimentar tu paz. Señor, yo doy gracias porque sé que mi Mateo está descansando contigo, Señor. Y yo sé, mi Señor, que muy pronto, el día del arrebatamiento o el día que tú lo señales, yo me reuniré contigo y veré a mi Mateo. ¿Qué sucede? Cuando uno alimenta la mente con esta realidad, es cuando viene la paz de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento podrá gobernar tu corazón. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Papito Dios, en esta preciosa y hermosa noche, Señor, Papito Dios, yo te doy gracias porque, Señor, sé que tú has obrado en mi corazón
dándome tu paz preciosa para poder enseñar esta palabra esta noche, Señor. Papito, este versículo, Filipenses 4:7, Señor, cuánto lo entiendo, papá. Y yo te pido, Señor, que podamos cada uno de nosotros, en medio de nuestras adversidades, poder entender que solo en ti hay descanso, que tú tienes control de todo. Poder entender ese versículo en Romanos 8:28 cuando dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Poder sacar petróleo del desierto y enriquecernos y enriquecer a otros, Señor. Padre, gracias, porque en los momentos difíciles tú te manifiestas y te muestras más real de lo que realmente nosotros podemos creer o entender. Yo te pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, y que por nada del mundo nos dejemos robar esa preciosa paz, que es un regalo que viene del cielo, Señor. Gracias, mi Rey, por esta noche de bendición que hoy tú nos permites vivir. Permítenos ir a nuestros hogares a ministrar la paz de Dios, y que podamos con esta paz vencer toda adversidad que el enemigo quiera colocar en nuestros caminos, y que podamos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sentimiento profundo de rendir adoración, uniendo nuestro clamor, ofrendando